La creciente preocupación sobre el virus del papiloma humano en las últimas décadas se debe básicamente a la relación de este con un tipo de cáncer, el cáncer de cuello de útero. Pero además de esto, ¿sabías que el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo? Buenos días, mi nombre es Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. No olvidéis que me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. Hoy vamos a hablar de un microorganismo muy conocido, el virus del papiloma humano. Abordaremos temas como algunas generalidades de este virus, su importancia, qué repercusiones tiene, qué enfermedades puede ocasionar y cómo podemos tratarlo o prevenirlo. En primer lugar, tenemos que saber que el virus del papiloma humano es un virus con ADN, del que además hay más de 100 tipos. Hay unos 125 tipos del virus del papiloma humano. Es un virus, además, con capacidad para producir cáncer, distintos tipos de cáncer, no solo el cáncer de cuello de útero, sino otros más. Y además, atendiendo a su peligrosidad, se le clasifica en virus de bajo riesgo, medio y alto riesgo. La inmensa mayoría de estos, de las 125 variantes, son de bajo riesgo. Algunos son de mediano y solo 2 de estas más de 100 variantes son de alto riesgo, en concreto el número 16 y 18, que son las que más se asocian con el cáncer de cuello de útero. La infección por el virus del papiloma humano se controla por nuestro sistema inmune y de hecho se ha demostrado que hay mayores tasas de enfermedad de este cáncer en personas inmunodeprimidas, que tienen el sistema inmune deteriorado, sobre todo en personas infectadas por el VIH y que padezcan SIDA. ¿Cuál es la importancia del virus del papiloma humano? Bien, pues a pesar de que este microorganismo puede causar diversos tipos de cáncer, se ha puesto la atención sobre todo en uno, en el cáncer de cuello de útero, el cual además es el segundo cáncer más frecuente en todas las mujeres y que termina con la vida de más de 200.000 mujeres cada año, por lo que veis que tiene mucha trascendencia. Por otro lado, más del 85% de todos los casos de cáncer de cuello de útero y de todas las muertes asociadas ocurren en países en vías de desarrollo y con bajos ingresos. Se sabe que el virus del papiloma humano aparece prácticamente en el 100% de los casos de cáncer de cuello de útero, por lo que se podría decir que es el factor de riesgo más importante para esta neoplasia. La latencia, el tiempo que debe pasar entre que el virus infecta a un paciente y que se produce el cáncer, puede ser incluso superior a 20 años, pueden ser décadas de latencia, por lo que la incidencia máxima de este cáncer ocurre en la quinta, sexta década de vida. En mujeres en países en vías de desarrollo puede ocurrir hasta una década antes, hasta 10 años antes. Sin embargo, se desconoce la razón por la que algunas mujeres que son infectadas por este virus desarrollan el cáncer de cuello de útero y otras no, porque solo el 3 al 5% de todas las mujeres infectadas por este virus son las que desarrollarán cáncer. La importancia de este microorganismo no solo radica en el cáncer de cuello de útero, sino que también influye en otros, también en varones, que desarrollaremos más adelante. Y además, la infección por el virus del papiloma humano se considera la ITS, infección de transmisión sexual, más frecuente. ¿Qué síntomas da la infección del virus del papiloma humano? Este microorganismo puede infectar la vulva, la vagina y el cuello del útero en las mujeres, y en hombres la uretra, el pene y el escroto. En ambos sexos, además, puede infectar la zona anal, perianal y también bucofaríngea, en la boca y en la faringe. Es frecuente que sea asintomática y en caso de haber sintomatología, la más común es las verrugas genitales. También se conocen como condilomas planos. Estas tienen una superficie lisa o bien también podría ser áspera con muchas proyecciones. Estas proyecciones
Comúnmente se dice que tienen forma de dedos, por eso se les llama proyecciones digitiformes. Las verrugas genitales, por el virus del papiloma humano, suelen además estar en grupos y medir unos pocos milímetros, de 2 a 5 milímetros. Suelen ser secas, estas verrugas, y bien pueden ser blanquecinas o incluso algo pigmentadas. En caso de que infecten al cuello del útero, se podría dar erosión e incluso sangrado del mismo, lo que podría dar úlceras, y esto ya sería indicativo casi de un cáncer incipiente en estadios precoces. Como hemos dicho, no se sabe muy bien por qué algunas mujeres desarrollan el cáncer de cuello de útero y otras no, pero sí se sabe que hay algunos factores de riesgo para desarrollar este cáncer. En primer lugar, un estado de inmunodepresión o inmunosupresión. Esto hace que aumenten las infecciones de este virus. También se conoce que hay otros factores que favorecen la persistencia como tal, o sea, no el aumento de infecciones, sino el aumento de persistencia de este virus en nuestro organismo, y así del desarrollo de un futuro cáncer. Algunos de estos son el tabaco, algunos cambios hormonales, la infección por clamidia, que es otra ITS, infección de transmisión sexual, y algunas deficiencias nutricionales. Esto se ha visto que tienen una relación con el desarrollo del cáncer de cuello de útero. Dos variantes en concretos del virus del papiloma humano, las variantes 16 y 18, son las que ocasionan el mayor número de casos de cáncer, como un 70%. Además, estas dos variantes del virus del papiloma humano también producen cerca del 90% de todos los cánceres anales, es decir, la mayoría de cánceres en el ano se relacionan con la infección de este virus, del virus del papiloma humano. Por lo que vemos que también tiene trascendencia en varones, no solo en mujeres. ¿Cómo se transmite el virus del papiloma humano? Hemos dicho que el virus del papiloma humano es una ITS, se considera una infección de transmisión sexual. Se puede transmitir bien por el coito, pero también por el sexo oral e incluso por contacto con los genitales, contactos íntimos de distintas formas. También se sabe que casi el 40% de los jóvenes tienen indicios de tener una infección por este virus. Se sabe que el número de parejas sexuales durante toda la vida se relaciona de una forma directa con la probabilidad de ser infectado por el virus del papiloma humano y, por tanto, del aumento de riesgo de un cáncer asociado. La inmensa mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano son indetectables a los 9 meses. Sí es cierto que tiempo después pueden volver a hacerse detectables. Esto tampoco se conoce muy bien. Hemos dicho que aparte del cáncer de cuello de útero puede provocar otros tipos de cánceres. Pues, ¿qué tipos de cánceres se asocian al virus del papiloma humano? Porque no son pocos. Aparte del virus del cuello de útero, también tiene una clara relación con el cáncer de ano, que ya también hemos comentado. Incluso hasta en el 70% de los casos de cánceres vulvares y vaginales, de la vulva y de la vagina, también se asocian a la infección de este virus. Asimismo, casi la mitad, el 50% de todos los casos penianos del pene en varones, también se asocian al virus del papiloma humano, por lo que vemos que la infección de este microorganismo también tiene relevancia en varones. De igual modo, influye en el desarrollo de una buena parte, no despreciable, de casos de cáncer bucofaríngeos, de la boca y de la faringe, lo cual tiene repercusión tanto en varones como en mujeres. ¿Cómo se pueden tratar las lesiones del virus del papiloma humano? Nos vamos a centrar sobre todo en las lesiones más comunes, que son las verrugas genitales, que su importancia son principalmente estética. Si hubiera un cáncer asociado, pues el tratamiento sería totalmente distinto y habría que evaluarlo, podría ser desde quirúrgico hasta radioterapia, quimioterapia. Ahí ya no nos vamos a meter. Nos vamos a meter en el tratamiento de las verrugas genitales, que es lo más frecuente. Si aparecen en los genitales, normalmente se tratan con una crema, con un fármaco conocido que se llama imiquimod,
que lo que hace es activar a nuestro sistema inmune y así se puede eliminar la verruga. Pero como hemos dicho, la verruga genital es básicamente una importancia estética. El imiquimod tiene algunos efectos secundarios y no se debe usar en verrugas anales, vaginales ni en el útero. Solo se usan para las verrugas genitales. Si hubieran verrugas anales en el ano, se pueden tratar con otro fármaco que se llama interferón, que también es conocido. Además, el tratamiento más frecuente de las verrugas, tanto genitales como anales, es la crioterapia, que es el tratamiento con frío, el cual se utiliza con nitrógeno líquido. También se pueden utilizar otros tratamientos un poco más complejos como el láser o algunos tratamientos quirúrgicos. Sin embargo, todos los tratamientos para las verrugas genitales conllevan una gran tasa de recidivas, es decir, de que vuelvan a aparecer las verrugas una vez que se han quitado. Si hubiera lesiones en el útero, se necesitan hacer más pruebas, examinar con un colposcopio que se llama para ver el útero, para inspeccionarlo y hacer un tratamiento quirúrgico u otro si fuera necesario o hacer más pruebas. El virus del papiloma humano tiene mucha relación con otro virus, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Y es que se sabe que la infección por el VIH acelera la evolución de las infecciones por el virus del papiloma humano. Así, las personas que están infectadas por el VIH tienen una probabilidad bastante superior de sufrir tanto verrugas genitales como lesiones que sean resistentes al tratamiento o incluso futuros cánceres provocados o favorecidos por el virus del papiloma humano. Las mujeres con VIH o con SIDA, que sería ya la enfermedad establecida, el síndrome, tienen unas tasas muy superiores, mucho mayores, de cáncer de cuello de útero que aquellas mujeres que no tienen SIDA, y asimismo de ciertos tumores como vagina, boca y faringe, no solo de los cánceres de cuello de útero, sino de todos los asociados con el virus del papiloma humano. Todo esto es porque el SIDA provoca una inmunodepresión, un fallo de nuestro sistema inmune porque afecta a nuestros glóbulos blancos y con ello aumenta el riesgo de las consecuencias de la infección del virus del papiloma humano. Como está aumentando la esperanza de vida en pacientes con VIH por los nuevos tratamientos, podríamos decir que es esperable que el número de cánceres relacionados con el virus del papiloma humano aumente de forma progresiva. De igual modo que el cáncer de cuello de útero en mujeres se ve muy favorecido por el VIH, el cáncer anal del ano, tanto en mujeres como en hombres, se ve muy influenciado por la presencia de VIH. Los varones y las mujeres con VIH ven muy incrementada su tasa de cáncer anal, asociada a este virus, al del papiloma humano. ¿Cómo podríamos prevenir el virus del papiloma humano? La prevención total de este virus sería simplemente una abstención de cualquier relación sexual, ya que la infección de él se da por contacto con la piel de los genitales, con las mucosas o secreciones infectadas. El número de infecciones de este virus es proporcional al número de parejas sexuales durante toda la vida. Y por otro lado, este microorganismo también se puede transmitir por juguetes sexuales, por sexo oral o por otro tipo de contactos. Se ha visto que el uso de preservativo o de condón puede reducir el riesgo de infección por el virus del papiloma humano, pero como ya sabéis hay otros modos de transmisión que no sea el coito, por lo que se deben seguir haciendo detecciones sistemáticas del cáncer de cuello de útero y de otros tipos de cánceres, así como vacunaciones de este virus que veremos a continuación. ¿Qué saber acerca de la vacunación del virus del papiloma humano? Las vacunas frente a este virus han sido un gran avance en la última década y de eso no hay duda. Han demostrado una alta eficacia en cuanto a la prevención de estos cánceres. Sin embargo, no son útiles para tratar la infección activa de la enfermedad, sino simplemente para la prevención, básicamente como todas las vacunas. Existen actualmente 3 tipos principales de vacunas. La vacuna bivalente, que protege frente a las 2 variantes que hemos dicho que son las de mayor riesgo,
la vacuna tetravalente, que protegería frente a 4 variantes, y la vacuna nonavalente, que protegería frente a 9. Como dijimos al principio del episodio, hay cerca de 125 variantes, pero de las que nos interesan son solo unas pocas. ¿Cómo sería la vacuna bivalente? Esta se aplica de forma intramuscular, dentro del músculo, y suele ser en el deltoides, en el hombro, y a su vez necesita de 3 dosis distintas espaciadas en el tiempo. Tiene una eficacia superior al 90% frente a las verrugas genitales y aún superior frente al cáncer de cuello de útero, porque esta vacuna, la bivalente, cubre las 2 variantes de mayor riesgo que hemos visto de este virus, la variante 16 y la 18. Como efectos secundarios son bastante banales: dolor en el sitio de la infección, enrojecimiento, inflamación. También se pueden dar algunos síntomas sistémicos como puede ser cansancio en general, dolor de cabeza, cefalea, fatiga, dolor muscular. Pero en general tiene una eficacia muy buena y pocos efectos secundarios. Esta vacuna se administra generalmente, y puede depender del país, a niñas y mujeres de entre 9 y 25 años de edad. Vamos a pasar a la vacuna tetravalente. Esta vacuna cubriría frente a 4 variantes del virus del papiloma humano, además de cubrir a las 2 variantes de mayor riesgo, la 16 y la 18, cubriría frente a otras 2 variantes, que aunque también tienen riesgo, no son de un riesgo tan elevado. Esta también se aplica por vía intramuscular, en el músculo, y de igual modo que la anterior son 3 dosis. Presenta una eficacia incluso superior frente a las verrugas genitales, ya que cubre a más número de variantes, e igualmente protege de una forma muy eficaz frente a los cánceres asociados. Los efectos adversos son muy similares, siendo leves o moderados en la gran mayoría de casos que se den. Se administra a mujeres de 9 a 26 años y esta variante, la tetravalente, también está indicada para varones, para hombres de igualmente 9 a 26 años, teniendo de igual forma una eficacia muy buena. En tercer lugar tenemos a la vacuna nonavalente, la que cubre a 9 variantes, y evidentemente dentro de esas 9 variantes están las 2 de mayor riesgo. Así se previenen incluso más casos de cánceres asociados e igualmente de verrugas genitales u otro tipo de verrugas asociadas. Para simplificar el esquema y reducir los costes, sobre todo, se ha propuesto el dar 2 dosis en vez de 3 si la vacunación del paciente empieza antes de los 15 años y si comienza después de los 15 años o tiene alguna enfermedad inmunodepresora como el VIH, sí que estaría indicado el dar 3 dosis. La vacunación se recomendaría, según los expertos sanitarios, tanto para niñas como para niños. Lo ideal es a los 11-12 años, aunque se puede dar desde los 9. Además, cabe decir que es posible iniciar el tipo de vacunación con una vacuna en concreto y terminarla con otra, de las 3 opciones que hemos dicho. Es frecuente que se piense que esta vacuna solo está indicada para las mujeres, y esto es porque comúnmente se relaciona el virus del papiloma humano con el cáncer de cuello de útero, pero ya hemos visto que no solo está asociado a este cáncer, sino a muchos otros que también aparecen en varones, por lo que la vacunación, ya que se sabe que este virus tiene una clara relación con el cáncer de ano, con el cáncer de boca, de faringe, los cuales también ocurren en varones, la indicación debería estar también para los varones, de forma general. La gran mayoría de los adultos con actividad sexual se infectará del virus del papiloma humano a lo largo de la vida, y el único modo de evitar la infección de este virus de forma segura es abstenerse de cualquier práctica sexual, incluyendo el sexo oral y contactos íntimos. Pero esto no es razonable, siendo la actividad sexual una parte importante de nuestra vida como seres humanos. Por lo tanto, lo más razonable es practicarla de una forma segura, reduciendo el número de parejas sexuales y además usando medidas de protección como el preservativo. Además de preocupándonos por mantener un buen sistema inmunitario, ya que es el principal defensor de que no suframos muchas de las enfermedades asociadas a este virus. Espero que os haya servido este episodio para conocer más acerca de este virus tan conocido y del que tanto se habla.
Estaría genial si lo recomendaseis a amigos vuestros que creéis que les puede interesar, que lo comentaseis por las redes sociales, ya que seguro que le puede servir a mucha más gente. No olvidéis seguirnos en la plataforma de podcast en el que normalmente nos escuchéis y recordad que nos podéis encontrar en las redes sociales en @entiendetusalud, en la web entiendetusalud.es y para cualquier comunicado nos podéis escribir sin ningún problema a entiendetusalud@gmail.com. Muchas gracias y hasta otra.